Autores y títulos de ciencia ficción que me hayan marcado. Lo malo es que ya la ciencia ficción que leí es antigua. Yo dejé de leer ciencia ficción por allá en los años 90, entonces estoy fuera del ambiente. Sé que Neil Gaiman, por ejemplo, es extraordinario, pero no he leído a Neil Gaiman, no he tenido tiempo de seguir leyendo ciencia ficción. Pero que me hayan marcado, la novela que más leí, que más recomiendo es Soy Leyenda, de Richard Matheson, que ha sido destrozada en el cine ya 3 o 4 veces. Primero la destrozaron con Vincent Price, que es la menos mala, luego la destrozó Charlton Heston y luego parece que la masacró de una manera, la masacró de una manera terrible Will Smith, que donde pone la mano hay un desastre, evidentemente. Soy Leyenda es fundamental. He hablado de Los Señores de la Instrumentalidad, de Cordwainer Smith, que no se llamaba Cordwainer Smith. Todo el ciclo de Los Señores de la Instrumentalidad me parece importantísimo, está olvidado. Isaac Asimov es fundamental, me parece un gran contador de historias, un escritor mediocrón. Ray Bradbury me parece un gran escritor, sobre todo Fahrenheit 451. Si te gustan los cuentos cortos, Frederick Brown es esencial. Frederick Brown es el gran creador de cuentos cortos, el gran narrador de cuentos cortos. Robert Bloch en el terreno de la ciencia ficción y más en el terror, es maravilloso, es el que hizo el guión de la película Psicosis, y un montón de cosas más. No lo ubicaría en la ciencia ficción directamente, pero sin Howard Phillips Lovecraft toda la literatura de géneros del siglo XX pues no existiría. Títulos, hay cuentos que a mí me resultan extraordinarios, como Las calles de Ashkelon, por ejemplo, que creo que es de Harry Harrison. Harry Harrison tiene todo un ciclo humorístico que es La rata de acero inoxidable, que es maravilloso. Por supuesto, en ciclos humorísticos maravillosos está el autoestopista galáctico, título que me parece horroroso, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la guía a la galaxia, de los que viajan de aventón, o de los autoestopistas si quieres, pero el libro es la guía a la galaxia del autoestopista. Todos los libros de la serie, los 5 libros de la trilogía, como decía él, son fundamentales. Y ¿qué más? Hay un montón de gente y yo soy malísimo. Había un ciclo que eran los Dorsai de Dixon, de Gordon Dixon, que fue amigo mío además, que es un canadiense, que son magníficos, y la ciencia ficción económica de un buen amigo mío que fue Mac Reynolds, que era un hombre, su padre fue candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Socialista varias veces, por supuesto con 4 votos, pero él inventó la ciencia ficción económica, él analizaba fenómenos económicos en clave de ciencia ficción. Por ejemplo, tiene un cuento donde los peores terroristas son tipos que te van ofreciendo jabón de gran calidad que te van a entregar en un empaque de papel de estraza color marrón, sin nada, sin publicidad ni nada, al 10% del precio que te cuesta el jabón. Entonces estos tíos son perseguidos por el Estado porque evidentemente están yendo en contra de un mercado que le pone los precios a los productos, sobre todo los productos de consumo como el detergente, pero los precios se ponen lo más que puedas pagar y se promueven a través de una enorme publicidad y lo más que pagas es publicidad y mercadotecnia. Y esto es sabido, además. Ahora, pero cuando en los años 50 lo empezó a escribir Mac Reynolds, no lo era, y es exquisito, un gran tipo. Escribió mucho con Cyril Kornbluth, que es otro que escribió con Frederick Pohl grandes obras de ciencia ficción, y así sucesivamente. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.